Muy bien, esta semana vamos a empezar con una serie de temas que tiene que ver con el eje de que estamos hablando sobre la santificación. O sea, alguien que era santo o que es santo en la Biblia es alguien separado, elegido, separado por Dios para una labor, para un servicio a Dios. No significa que la persona santa tenga que aislarse o tenga que vivir en un lugar aislado porque no puede ver la televisión o no puede hablar con nadie, no puede tocar a nadie. Ese era el concepto de un tiempo de la iglesia, no de la iglesia primitiva, sino de cuando pasaron los años, se creía que la santidad era algo que la persona debía aislarse en un lugar alto y flagelarse o golpearse y no podía mirar nada, no podía hacer nada. Bueno, eso va en contra del mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque si Él vivía en santidad, pero dice que Él comía con pecadores, que Él se acercaba a los necesitados, que Él tocaba a los leprosos. O sea, la santidad no tiene que ver con aislarse, sino con ser luz en un mundo donde no hay luz, donde hay tinieblas. Amén. Pero el primer puntapié, o vamos a decir, el primer paso que una persona tiene que dar para acercarse a Dios, tiene que ver con esta palabra, arrepentimiento. Vemos en el Nuevo Testamento que el primer predicador que el Señor levantó era alguien que dice la Biblia, es una voz, ¿no? Eso es una voz que clama en el desierto. Enderezad la senda, dice, ¿no? ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Arrepiéntanse, decía, ¿no? Arrepiéntanse, acérquense al Señor, hagan cambios dignos de arrepentimiento. No es solamente decir me arrepiento, sino que el arrepentimiento tiene que ver con un cambio verdadero que se lleva a la práctica. Nadie es perfecto y nadie lo será. Pero eso no me lleva a mí a decir, bueno, total, como no puedo ser perfecto, no puedo hacer cambios en mi vida. No, Dios es un Dios de cambios. En esta semana alguien me escribía, no voy a decir qué me escribió ni qué me decía, pero me decía, ¿ustedes aceptan a todos en la iglesia? Ya sabía para dónde iba la pregunta, ¿no? Y claro, le dije, si Dios me aceptó a mí, puede aceptar a cualquiera. Dice, pero ¿ustedes aceptan ciertas cosas que uno puede hacer en la iglesia? Le dije, mire, yo le voy a decir esto, no le voy a decir si aceptamos o no aceptamos. Yo le voy a decir, Dios te ama como eres, pero ¿sabes qué? Te ama demasiado te ama como para dejarte así como estás. Va a ser un cambio, va a ser una transformación, va a ser algo poderoso, Dios. Por eso Dios aquí que te aceptamos a todo el que quiera venir, hermanos. Aquí no tenemos un letrero que va a decir prohibido que venga tal tipo de personas. Aquí somos aceptados por Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, no al cristiano, dice, al mundo. O sea, ahí estábamos todos los que estábamos fuera del camino del Señor, ¿no? De tal manera, o sea, imposible explicar, que dio a su Hijo, sabiendo que le iban a golpear, lastimar y matar, pero lo amó de tal manera que lo entregó al mundo, para que el mundo sea salvo a través de Él. Así que no hacemos acepción de personas, amén. Somos todos aceptos, pero ¿sabes qué? Una vez que pises aquí, la palabra te va a tocar, la palabra te va a transformar, la presencia de Dios va a ser algo poderoso en tu vida, te lo aseguro, si tú quieres. Si tú lo aceptas. Entonces Juan el Bautista dijo, preparen el camino, enderecen la senda. Fíjese la palabra arrepentimiento, allí estaba en la boca de él, estaba en la boca de nuestro Señor, cuando dijo que después que Juan fue encarcelado, vino Jesús de Galilea predicando el evangelio del reino y diciendo, el tiempo se ha cumplido. Dice, y el reino se ha acercado, arrepentíos. Eso predicaba Jesús, arrepiéntanse, hagan un cambio. Hagan un cambio de camino. El arrepentimiento es que tú vas caminando hacia una dirección y el arrepentimiento hace un cambio y caminas hacia otra dirección. Eso es arrepentimiento. Luego hallamos que Jesús envió a los apóstoles, a los 12 apóstoles, a predicar. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen de sus pecados. O sea, el mensaje de Juan el Bautista, el mensaje de Jesús, el mensaje de los apóstoles. Encontramos la iglesia primitiva, la iglesia del libro de los Hechos, donde la palabra arrepentimiento estaba en su boca. Lo vemos a Pedro predicando la palabra de Dios. Y la gente en un momento le preguntó, ¿qué haremos, Pedro? ¿Qué haremos con todo lo que nos estás predicando? ¿Qué haremos? ¿Qué decisión tomaremos? Y Pedro lo primero que dijo es la palabra arrepentimiento. Dijo, arrepiéntanse y luego bautícense, dijo, en el nombre de nuestro Señor. Pablo también tenía en su boca este mensaje. El apóstol Pablo dijo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia,
Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Sabe? Nuestro mensaje debe ser central. El mensaje del Evangelio es el mensaje del arrepentimiento, es el mensaje de la gracia de Dios. Amén. El mensaje de la gracia. Estamos en el tiempo de la gracia. Entonces este mensaje, ¿tú crees que ha cambiado? ¿Tú crees que era solamente para hace 2000 años? Es el mismo mensaje. ¿Y por qué necesitamos arrepentimiento? Me pregunté esta semana. ¿Por qué me tengo que arrepentir? Dijo alguien alguna vez, ¿no? ¿Por qué? Dígame por qué. ¿Sabe? Cuando nosotros nacemos, la Biblia dice que nacemos en pecado por el pecado original del primer hombre, ¿no? Según la palabra de Dios, según el Génesis, a través de la consecuencia del pecado de Adán, ahora nacemos con una tendencia a lo malo, ya de pequeñitos. Uno ama a los niños, por supuesto, pero de pequeñitos vemos la maldad, ¿no? En pequeños actos, pero empezamos a ver la maldad y después esa maldad se empieza a agrandar, ¿no? ¿Por qué? Porque nacemos con un vacío, nacemos vacíos, pero ese vacío debe ser llenado por el amor de los padres y mismo, por supuesto, por el amor de Dios. Pero nacemos en pecado. El rey David escribió muy sabiamente, en pecado fui concebido, ¿no? O sea, pero mis ojos vieron, mi embrión vieron tus ojos, ¿no? Le está diciendo ahí al Señor. Pero nacemos con esa tendencia a lo malo. Y la Biblia dice que el pecado nos separa de Dios. Y es a través del pecado que viene la maldad, las enfermedades y cuántas cuestiones que hoy vivimos, que hoy padecemos, tanta muerte. Porque el pecado, el resultado que trae es la muerte. Y Cristo vino a deshacer las obras del enemigo, dice la palabra del Señor. Y vino a quitarle las llaves ¿de qué? Del Hades, dice, y de la muerte. O sea que la muerte tenía dueño las llaves de la muerte. ¿Quién era? El adversario de Dios. Creas o no creas en el diablo, existe. Eso siempre lo digo. Creas o no creas, la Biblia dice y existe. Ahora, si tú no crees, estás en problemas. Porque él existe igual y hace maldades. Aunque no lo creas. Mejor que creas que hay uno y que Cristo lo venció en la cruz. A través de la obra, a través del derramamiento de sangre, cuando se le parece a Juan en la isla de Patmos. Yo a veces veo cada tanto esa parte de un video que hay, donde Juan está allí deportado en la isla de Patmos y está allí recordando las palabras de Jesús y de repente se le aparece Jesús en ese video y le dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que estuvo muerto, pero el que ahora está vivo, le dice. Y Juan le dice: Señor, le dice en el video, estaba esperando la muerte y para morirme, irme contigo. Claro, estaba pobre, lo quisieron envenenar, no pudieron envenenarlo, no pudieron matarlo y lo llevaron a un lugar para que muera de soledad. Pero ahí escribió la revelación más grande que encontramos en el Nuevo Testamento, que es el Apocalipsis. Lo escribió, mire, en un tiempo difícil, en un tiempo crítico. ¿Qué hizo Juan? ¿Se tiró deprimido a morirse? No, buscó a Dios. Y dice que el Señor le dijo: yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, el que estuvo muerto, pero ahora está vivo, porque ha resucitado al tercer día. ¿Y qué le dice? Tengo las llaves del Hades y de la muerte. O sea que no hay muerte para el creyente. Podremos morir al cuerpo, pero tenemos vida eterna, hermanos. No vamos a ver la muerte nosotros. No vamos a ver la muerte. Los que estaban antes de Cristo, claro, había un lugar de espera llamado seno de Abraham, donde esperaban ahí. Era un lugar de espera en el alma. Pero ahora el que muere va directamente al cielo. Mire qué bendición. Mire, Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, el pecado nos cortó la comunión con Dios. Pero Jesús vino a restaurar esa relación, vino a reparar. Por eso cada domingo predicamos un Dios que repara, un Dios que restaura una vida. Esa es nuestra predicación central. Arrepentimiento, santidad, perdón, restauración de parte de Dios. ¿Quiénes necesitan entonces arrepentimiento? La Biblia dice que todos necesitamos arrepentimiento. No hay ni uno. El apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 10 y versículo 19, que dice: no hay justo ni aún uno. Pablo no encontró ni uno que pueda ser justo, sea perfecto. No hay justo ni uno. Y el versículo 19 dice: para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios.
Todos vamos a comparecer delante de Dios en algún momento de nuestra vida. Nosotros para salvación y vida eterna. Tengo unos sermones que puede usted encontrar en YouTube sobre el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es uno y el otro se llama el juicio del gran trono blanco. Búsquelo. Pero en el tribunal de Cristo es donde nosotros los cristianos vamos a comparecer. Y no es un lugar de juicio, es un lugar donde Dios nos va a poner a cuenta de las cosas buenas y malas, pero ¿sabe qué? El abogado va a encontrar que nosotros no somos culpables. ¿Sabe quién es el abogado? Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Él es el que abogamos cuando oramos, ¿no? Él es el que está delante del Padre mostrando las manos, los pies. Por eso Él pelea por ti. Y un día va a decir, no, Padre, fíjate que Él me aceptó, Él me siguió, Él me sirvió. Entonces el Padre va a decir, pase a la vida eterna. El tribunal de Cristo va a ser un lugar donde usted va a recibir una corona, un premio. Pero va a haber gente, lamentablemente, por eso la iglesia tiene que predicar el evangelio, tiene que predicar el arrepentimiento, porque va a haber gente que va a estar delante de un juicio y no se va a encontrar nada allí bueno. Por eso la iglesia tiene la urgencia de predicar arrepentimiento. Es una urgencia que tenemos. Este es uno de los mensajes centrales. Ahora mucha gente dice, no, pero yo voy a entrar al reino de Dios. Yo me dijo una vez una persona, yo no hice nada malo, yo no maté a nadie. Conozco un vecino que mató a alguien, dice, pero yo no maté a nadie, yo fui bueno siempre. Así que me espera la vida eterna. Si no le hice mal a nadie, no robé, cuanto pude dijo no robé, no maté a nadie, soy bueno. Pero no es por obras, dice la Biblia, para que nadie se gloríe. No es por obra, y si hubiera sido porque tú eres bueno, yo me pregunto, ¿para qué hubiera muerto nuestro Señor? ¿Para qué hubiera sufrido Jesús? Si te puedes salvar siendo bueno. ¿No te lo has preguntado eso? Si puedes ser salvo porque eres buena persona, no hay ni uno, dice ahí, pero vamos a hacer de cuenta que sí. Si puedes ser salvo, entonces ¿para qué envió el Padre a su Hijo? Para que lo lastimen, le arranquen la barba, lo desprecien, lo maten en una cruz. ¿Qué padre haría eso? Sin embargo, no había ni uno, dice Pablo. Tuvo que mandar el Señor lo mejor que tenía. Su Hijo era lo mejor. Esto es lo que sucedió mientras yo estudiaba la palabra de Dios esta semana. Esto es lo que sucedió con el Hijo pródigo. Fíjese en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículos 17 al 19 y luego el versículo 21. Lucas capítulo 15. Ustedes saben la historia, ya lo predicamos. Predicamos 3 sermones, ¿se acuerdan? Una serie de 3 sermones sobre el Hijo pródigo. Tremendos esos sermones, gloria a Dios. Pero no vamos a hablar sobre el Hijo pródigo. Quiero hablar sobre el versículo 17, cuando el Hijo pródigo está afuera, malgastando el dinero y amigos, ¿no? Amigos, porque tenía dinero aquí, estaba lleno de amigos, pero cuando se quedó sin dinero, se dio vuelta y no tenía nada. ¿Veo cuando uno tiene así, que anda así? Así estaba el Hijo pródigo y dijo, ¿y dónde están mis amigos? Entonces en ese estado dice que, versículo 17, y volviendo en sí, o sea que si volvió en sí es porque estaba ¿cómo? Enajenado, alejado, fuera de sí, haciendo cosas que no convienen. Pero volviendo en sí, cuando se quedó sin nada, mire, cuando uno se queda sin nada a veces vuelve en sí. Dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Y ahí tienen abundancia de pan. Y yo aquí perezco de hambre. Claro, se quedó sin dinero, sin nada. Versículo 18. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Por lo menos hazme como uno de estos jornaleros. Y el hijo le dijo al padre, versículo 21, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno ni de ser llamado tu hijo. ¿Sabe? Siendo hijo, terminó comparándose con un trabajador de allí, que en ese tiempo el estatus era muy importante. ¿Quién era el hijo? ¿Quién era el padre? ¿Y quién era un trabajador? No estamos desmereciendo a nadie, pero el hijo era hijo y ahora no se sentía como hijo. Se sentía aún, no podía ni comer, ni siquiera como uno de los jornaleros. Pero fíjate lo que pasó, hubo un gran arrepentimiento. ¿Sabes? A veces uno necesita caer tan bajo para arrepentirse.
A veces uno necesita pasar por situaciones o enfermedades o situaciones que uno está bien en el suelo y de allí, y gloria a Dios por eso, porque desde allí uno dice, necesito a Dios. Yo me acuerdo que quería ser disc-jockey, era jovencito, de chiquito quería ser disc-jockey y con mucho esfuerzo compré algunos parlantes, quería ser disc-jockey y hice un curso. Yo no estaba en Cristo. Hice un curso y viajaba como 1 hora y media de ida y otra hora y media de vuelta, pero no importa, quería hacer un curso y tenía esa habilidad para mezclar música y me decían los profesores, tú tienes algo, porque enseguida lo aprendes y yo decía, tengo un futuro grandioso con esto, decía yo. Entonces un amigo que era disc-jockey en un lugar me dijo, tienes que ir a pasar música en un lugar donde es pura salsa, y yo no conocía de salsa. Ni de merengue, nada. En mi país no. Sin embargo, me dijo, acá tienes los CDs, los discos. Y eso sí, me dijo cuando se fue. Si hay gente bailando toda la noche, significa que eres bueno. Pero si no ves nadie bailando, vete porque vas a tener problemas. Y se fue. Y me dejó ahí. Bueno, la gran noticia, que es la mala, pero la gran noticia era que la gente bailó hasta la madrugada. Yo dije, bueno. Vino el dueño y me dijo, el sábado que viene te quiero aquí. Quiero contratarte, no sé qué tienes tú, pero quiero contratarte para trabajar. Yo dije, qué bueno. Me dice, el lunes, martes hablamos cuánto. Bien pagado, todo en popa, pero yo ya había empezado a ir a la iglesia una semana antes. Yo dije, bueno, Dios me proveyó un trabajo. Llegó jueves, llegó el viernes, yo dije, mañana, qué bueno, ya tengo trabajo, bien pagado. Me llama el dueño, el amigo mío que era amigo del dueño. Me dice, mirá, Alex, no quiero que te pongas mal, pero resulta que me llamó el dueño y me dijo que él no sabía por qué, pero que perdiste el trabajo. Entonces yo dije, pero él me dijo el lunes que estaba contento, él me dijo el lunes que me iba a contratar, firmé el contrato, el lunes, martes, él me dijo me iba a pagar bien, es por el dinero. Me dijo, no, te digo textuales palabras, no sé por qué, pero no puede trabajar más aquí. Yo me di cuenta, y para mí fue una crisis muy grande. No es fácil conseguir un buen trabajo, ¿no?, en nuestro país, y bien pagado, y solamente trabajando los viernes y sábados. Yo entré en una crisis y le dije, Señor, ¿cómo es? Yo te sigo, me entregué a ti, pensé que tú me habías... Bueno, vio cuando uno no conoce bien de Dios, uno hace así, ¿no? Me diste este trabajo, Dios. No me lo había dado Dios. Me diste este trabajo, Dios, y ahora... ¿Qué pasó? Entré en una crisis y estando en esa crisis, ahí abajo, tirado, me di cuenta que Dios me estaba sacando de un lugar donde no quería que él esté. Obviamente que Él abrió otras puertas, nuevas y mejores, pero a veces necesitamos estar y recibir esas noticias que no comprendemos, pero que son necesarias para entregarnos a Dios. Me acuerdo que mi amigo que me predicaba, que yo les cuento este amigo que me predicaba, y yo todavía no había aceptado a Dios en mi corazón. Y estando allí, en el negocio que él tenía, me dijo, tienes que aceptar a Cristo en tu corazón como tu Señor, y tiene que ser el Señor de tu vida. Y mientras él me hablaba, yo le decía, bueno, sí, pero ahora vamos a jugar al fútbol, ahora tenemos que ir allá, tenemos que ir aquí, tenemos que ir allá. Me acuerdo que salíamos a bailar y ese día él no fue el sábado. Y alguien me dijo, es que se entregó a Cristo. Yo dije, ¿cómo se entregó a Cristo? Sí, va a la iglesia ahora. Y le dije, lo perdimos, está perdido. Éramos un grupo de 5 amigos, nos quedamos 4. Y yo le dije, está perdido, Walter. No, lo perdido éramos nosotros, hermanos. Él no estaba perdido. Él estaba siguiendo a Cristo, pero nosotros lo veíamos como que está perdido. Y queriendo nosotros sacarlo de la iglesia, Él nos predica y nos entregamos a Dios. ¿Sabe por qué nos entregamos a Dios? Porque ese día que Él me dijo eso, yo sentía aquí en esta parte de mi cuerpo un profundo dolor, una profunda tristeza. ¿Sabe cómo me sentí? Sucio me sentí cuando me predicó el Evangelio. ¿Alguien se ha sentido sucio cuando le predicaron el Evangelio? Como que te sientes que estás sucio. Pues así venimos a Cristo. ¿Usted cree que venimos limpios? Venimos sucios delante de Dios. ¿Por qué? Aunque estemos limpitos y tengamos el mejor perfume.
y seamos los mejores, hagamos la mejor higiene, cualquiera se siente sucio frente a la palabra del Señor. Y gracias a esa crisis pude entregarme al Señor, pero tuvo que ser a través del arrepentimiento. Y el hijo pródigo dijo, mire, yo anoté 7, 8 cosas que dijo. Primero, volvió en sí. Segundo, dijo, aquí estoy pereciendo, aquí perezco. ¿Sabe qué? Cuando uno está fuera de Dios, ¿sabe qué hace? Perece, decae, empieza a perder todas las cosas. Yo estoy pereciendo, dice, cuando debiera estar en la casa de mi padre, trabajando y sirviendo a mi padre. Dice, yo aquí perezco. Yo me sentía que estaba pereciendo fuera del camino de Dios. Pereces, caes, tomas malas decisiones. Pero él dice, pero me levantaré. O sea que si se levantó es porque estaba en un estado donde era un estado prácticamente tirado, ¿no? Pero me levantaré. Alguien cuando decide seguir a Dios se levanta del estado en que está. ¿Y qué haré? Iré a mi Padre, dijo. Me levantaré e iré a mi Padre. Miren, eso es figurativo de que nosotros también espiritualmente necesitamos volver en sí, levantarnos de donde estamos. ¿Y sabe qué? Correr a los pies del Padre. Porque el Padre estaba todos los días, dice al Hijo, esperándolo. Todos los días salía. Pero por ahí el hijo mayor le decía, Padre, ¿por qué lo esperas a este que te está gastando todo tu dinero? No importa, decía el Padre, porque es mi hijo, sigue siendo mi hijo. Y todos los días lo esperaba, hasta que un día él volvió caminando y el Padre salió corriendo a buscarlo. No es que volvió así, diciendo, acá viene el hijo. ¿Sabe cómo venía caminando? Arrastrando los pies venía. Y el Padre fue, corrió y dijo, iré a mi Padre. ¿Y qué le dijo al Padre? He pecado contra el cielo, porque primero pequé contra Dios, ¿no? Dijo. Y luego contra ti. Y 2 veces lo dijo esto. ¿Y cómo se sentía él? Dijo, yo no soy digno. Eso es lo que hace el pecado, hermanos. Hace que no te sientas digno de ir a Dios. Pero el arrepentimiento es un cambio de dirección, dijimos. Es un volver a los planes de Dios. Es un regresar a casa. Y tiene que haber un dolor, claro que tiene que haber un dolor. Tiene que haber un quebranto, porque si no, no es arrepentimiento. Uno a veces va a la presencia de Dios y sí, Señor, perdóname. Y ya está, ¿no? Me arrepiento. Pero fíjate que cuando Jesús estaba predicando, le dijo a Zaqueo, ¿cuántos recuerdan el pasaje de Zaqueo? Le dijo, bájate, Zaqueo. Un chaparrito, ¿no? Que estaba arriba del árbol porque no veía, siempre andaba tratando, entonces subió al árbol. Y Jesús pudo verlo y dijo, Zaqueo, ¿qué haces ahí arriba? Bájate porque hoy voy a ir a tu casa. Y se habrá escuchado alrededor, ¿cómo? ¿Jesús a casa de un cobrador de impuestos? ¿Vio cuando la gente hace así? ¿Sabes? Los cobradores de impuestos eran, bueno, voy a decir la palabra, tú sabes que aquí están, ¿no? Y todos los años tienen uno que pagar impuestos. Bueno, pero ahí están los cobradores de impuestos. Y eran terribles. Nadie los quería, los odiaban. ¿Cómo Jesús va a ir a casa de un cobrador de impuestos? Es que Él vino a salvar lo que se había perdido, hermanos. Él no eligió los mejores, Él eligió pescadores, Él eligió cobradores de impuestos, Él eligió a los boanerges, los hijos del trueno. Y bájate. Y la salvación entró a esa casa. ¿Y sabe qué pasó? Zaqueo dijo, ¿qué sintió Zaqueo? Convicción. Jesús estaba en su casa. ¿Y qué sintió? Convicción. ¿Y qué dijo? Yo he robado, dijo. Ahora iré, sacaré del dinero que he robado y lo devolveré, dijo. O sea, arrepentimiento no es solamente decir, bueno, ya está, Señor, perdóname y vamos rápido que no tengo tiempo de arrepentirme. Arrepentimiento es reparar. Arrepentimiento es reparar el daño. Cuando tú reparas es porque ahí hay cambios verdaderos. Si no es una palabra que vuela. Tiene que haber un quebranto, un reconocimiento. Tiene que haber una confesión. Claro que también. Dice que el hijo pródigo comenzó a pensar. Reconoció sus errores, sus actos. ¿Qué hay para que haya arrepentimiento? Tiene que haber humildad. Tiene que haber humildad. Muchos dicen, pero yo no tengo de qué arrepentirme. No sé qué está predicando el pastor. ¿No? Eso no es humildad. La humildad te va a llevar al arrepentimiento. Si no hay humildad,
No hay reconocimiento. Muchos dicen, no, pero el evangelio es para los que están en las drogas o los que están perdidos. ¿Sí? Nosotros no estábamos perdidos. Quizás algunos no estaban en drogas, en alcohol, ¿no? Por ahí era gente intelectual, estudiosa, gente buena, pero necesitan a Cristo. Necesitamos a Cristo. Amén. El arrepentimiento te va a llevar a reconocer esos errores, esos pecados que cometiste, que los cometimos todos. Pero venimos a la iglesia y venimos cada domingo a santificarnos, ¿no? Venimos a limpiarnos. La palabra dice que es lumbrera nuestro camino. Venimos a limpiarnos. No importa con lo que todavía estés luchando, pero tienes que perseverar. Tienes que seguir. Hoy no ves cambios, quizás vienes hace poquito, no ves cambios. No te detengas, no permitas que el enemigo te hable al oído, sino continúa perseverando, porque te aseguro que van a haber cambios cuando uno busca al Señor. Dice Lucas capítulo 18 que había una parábola de 2 hombres que subieron al templo a orar. Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Dice que subieron 2 a orar y uno era fariseo y el otro era publicano. Y el fariseo, puesto en pie, dice, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros. No hay, dice, ni aún como no soy ni como este publicano que está al lado mío, dijo, mire. Ayuno 2 veces por semana, doy mis diezmos de todo lo que gano. Miren qué hombre ejemplar, ¿no? Versículo 13. Mas el publicano se apartó, dice, estando lejos, no quería ni alzar la voz al cielo, sino que se golpeaba al pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, dijo Jesús, que descendió a su casa justificado. O sea, el publicano descendió a su casa justificado por Dios antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ese fariseo oraba en voz alta para ser visto, no oraba a Dios, oraba para sí mismo, para ser alabado. Por eso Dios no escucha sus oraciones. Ese fariseo ya se le respondió esa oración. ¿Sabe por qué se le respondió esa oración? Porque la gente decía: wow, ayuna, da sus diezmos, qué hombre espiritual, ¿no? Esa oración ya fue respondida por la gente porque Dios no la escuchó. Pero había otro hombre que se alejó de las personas, no se sentía digno. Eso hace el arrepentimiento. ¿Y qué hizo? Se apartó y decía, golpeándose, diciendo: Señor, sé propicio a mí, fíjate qué pecador que soy. Pero ese se volvió a su casa justificado por Dios, perdonado por Dios. Por eso cuando tú ores dice: enciérrate, cierra la puerta y ora a tu Padre en lo secreto, que tu Padre en lo secreto te va a recompensar en público. Aquí estamos en el mundo del revés. Queremos ser vistos y Dios no nos escucha. Pero la Biblia es el revés. Una persona siente arrepentimiento cuando siente esa convicción de que algo hizo mal, que le ha fallado Dios, y pierde uno la autoridad, el amor de Dios, el espíritu se contrista en uno, porque muchas veces hay pecado oculto. Pero la gran noticia es que podemos acercarnos a nuestro sumo sacerdote y encontrar pronto auxilio en las pruebas, encontrar ese perdón que necesitamos. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 habla de la lucha entre la carne y el espíritu, y él dice: yo lo que quiero hacer no lo puedo hacer, dice, ¿no? ¿No dice así? Yo hago lo que no quiero, eso hago, dice. Ay de mí, dice, este cuerpo que tengo es un cuerpo de muerte porque quiere hacer lo malo y yo en mi mente quiero hacer lo bueno. Y termina el capítulo 7 y empieza el capítulo 8, versículo 1. Pero dice Pablo: pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, no hay condenación para ti. Tú te acercas y Él te limpia. ¿Cuántas veces tienes que acercarte a Dios? Siempre. Siempre tienes que acercarte al Señor para ser limpiado. Y la Biblia habla en el Apocalipsis del primer amor. Y esta es una de las cosas que sin arrepentimiento hace que uno pierda ese primer amor. Fíjate en Apocalipsis capítulo 2, vamos a ir rápidamente. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 5. Ustedes saben que
y también están los 7 sermones sobre el Apocalipsis que pueden escuchar. Hermanos, vuelvan a escuchar esos sermones. Cada tanto vuelvan si tienen tiempo. Tenemos más de 50 sermones en internet que podemos escuchar, predicaciones. Y una de las predicaciones es esta, de Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 5, donde dice que escribe el ángel a Éfeso, ¿no? A la iglesia en Éfeso. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti algo, dice el Señor, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Sabe? Nosotros estábamos con mi esposa en el 2004, estábamos en Australia. Y yo tenía que predicar en una iglesia, pero tenía que predicar en una iglesia de jóvenes. Entonces el pastor de jóvenes me iba a traducir. Entonces yo le dije un mes antes: Señor, ¿qué quieres que predique? Y el Señor me hablaba de ese pasaje, Apocalipsis capítulo 2. Entonces estuve un mes preparándolo. Estaba seguro lo que tenía que predicar. ¿Vieron esos tiempos donde uno está quizás encendido, esperando las promesas de Dios? Y yo fui. Entonces estaban allí muchos jóvenes y estaba el pastor. Entonces le digo al pastor: prepara tu Biblia para traducirme, prepara tu Biblia en Apocalipsis capítulo 2. Y me dice: no, me dice. ¿Cómo no? Yo hace un mes que estoy orando por esto. Le digo: por favor, léelo en inglés. No, me dijo: yo no lo voy a leer. Pero, ¿cómo, hermano? Estamos acá parados, tengo que predicar. Están los jóvenes sentados. Bueno, pidió 5 minutos el pastor de jóvenes. Nos fuimos ahí a un costado. Hermano, ¿qué pasó? Me dice: ¿sabe lo que pasa? El domingo pasado predicaron lo mismo. Vino un invitado y predicó exactamente Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 5. Y dice: y los jóvenes empezaron uno a uno a irse. Me quedé yo con el traductor, me dijo. Imagínese que a usted le pase eso. Usted se ríe, pero venga aquí adelante. Yo estaba seguro que tenía que predicar eso, pero más que seguro. Y lo miré y le dije: lo siento, Dios me habló. Dios me dijo que predique esto. Y eso es lo que se va a predicar. Y si nos tenemos que quedar nosotros dos, nos quedamos nosotros dos predicando. Así que vamos, arriba. Subió de mala gana. Y tenía esa voz así como, le digo: ponga la voz bien, hermano, que es la palabra de Dios. No tenga miedo. Dios me dijo que tenía que predicar esto. Y prediqué, ¿no? ¿Sabe qué? Ninguno se fue por la gracia de Dios. ¿Sabe qué entendieron esos jóvenes? Que Dios le había mandado 2 predicadores que ni se conocían, que iban a hablar del mismo tema. Ninguno se movió, sino que fue tremendo ese culto de restauración, de volver al primer amor. Y la Biblia dice esto, ¿no? Fíjate, tiene que ver con el perder el primer amor, tiene que ver con esa tibieza, con esa indiferencia, cuando uno se siente desapasionado, se siente así como que descuida las cosas del Señor. La tibieza, la falta de amor trae esa debilidad en el creyente. Pero la Biblia dice que Dios conocía las obras de ellos. ¿Qué significa? ¿Que estaba todo mal ahí? No, no estaba todo mal. Dice que Él conocía el arduo trabajo. ¿Sabe que esa palabra griega me gusta? Significa sudar. Hay que sudar para Dios. ¿Cuántos creen? Hay que servir. Ese arduo trabajo es que la iglesia estaba sudando, predicando, haciendo obras, enseñando. Sudas cuando trabajas, cuando te gastas. Si no, el que no suda es porque no está poniendo lo que tiene que poner de parte del Señor. Dice que tenían paciencia, que conocía la valentía de esa iglesia, sabía las dificultades, sabía los sufrimientos, sabía la constancia que estaba haciendo la iglesia. Se estaba haciendo muchas cosas buenas. Y dice: no te has cansado de trabajar. Dios conoce todo, también conoce las cosas que se habían perdido. ¿Y qué era? Algo muy importante. Se había perdido el primer amor. La iglesia en Éfeso había dejado el primer amor. Y sabe, yo me pregunté: ¿y nosotros? ¿Somos tan ardientes para el Señor? ¿Somos tan fervorosos para el Señor? ¿Qué es lo que hay que esperar para vivir en ese amor del Señor? Esto nos tiene que hacer hoy reflexionar. Y les da una salida al Señor allí. Primero,
debían recordar el primer amor que tenían. O sea, este es el primer paso para volver. Cuando tú recuerdas que has perdido algo, que tienes que volver a algo, es a través del arrepentimiento que Dios le estaba pidiendo a la iglesia que regresen a esos tiempos. Que regresen a esos tiempos de búsqueda, de clamor, a esos tiempos de fervor. Amén. A esos tiempos de ebullición que necesitaban ellos estar, que necesitaban vivir. Así como el hijo pródigo volvió de tan lejos, no importa cuán lejos estemos, tenemos que regresar. Y esto es arrepentimiento. Arrepentimiento significa admitir, reconocer. Y Dios nos pide no solo, como dije, arrepentimiento, sino ser nosotros, hacerlo con un cambio verdadero. Haz las primeras obras, le dice el Señor aquí. Porque si no lo hacemos, dice que iba a quitar algo el Señor. Y sabes que hoy puedes poner en internet Éfeso o pones la iglesia de Éfeso, te encuentras con fotos. ¿Saben qué hay ahí? No hay nada. No quedó nada de eso. Es un lugar desierto, es un lugar donde hay ruinas. Eso es lo que quedó de la antigua ciudad de Éfeso. Esa palabra vendré pronto se traduce estoy yendo, no es que voy a ir. Sino significa estoy yendo, estoy caminando, estoy haciéndolo. No es que algún día volveré, sino que estoy yendo en este momento. Miren qué tremendo. Es decir, el Señor les dijo que estaba caminando hacia allá. Y no quiere venir a quitar. Jesús quiere venir a bendecir. Pero ¿sabe qué? Como buen padre nos exhorta, como buen padre nos habla, con amor por supuesto, pero un buen padre que corrige a su hijo también le habla un poco fuerte muchas veces, ¿no? Y gloria a Dios, porque si la palabra fuera liviana, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nuestros actos? Si la palabra de Dios fuera solamente algo así, haz lo que quieras. No, es que el Señor nos habla fuerte muchas veces y Jesús está caminando, y yo pienso que también hacia nosotros. Está caminando, Él quiere venir a ver qué hay. Quiere venir a ver el propósito que hay en ti, para lo cual el Señor te llamó. Por eso si hay arrepentimiento, hermanos, hay esperanza. Y si hay esperanza, Él no viene a quitar. Si hay arrepentimiento, Él no va a venir a quitarte nada. Pero la Biblia dice que lo puede hacer. ¿Cuántos quieren que Dios les quite las cosas? No. ¿Cuántos quieren que Dios les quite lo que les dio? Nadie. Entonces, ¿qué tengo que hacer, pastor? Arrepiéntase. Vuelva a las primeras obras. Vuelve al primer amor. Ahí está el rey David arrepentido escribiendo el Salmo 51. ¿Has leído? Es uno de los salmos más hermosos que podemos encontrar en la palabra de Dios. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Miren el arrepentimiento que había en él. Por eso el arrepentimiento significa un cambio de actitud frente a Dios. Es tomar una decisión de vivir. Es una toma de decisiones. Es un tiempo de renuncias donde uno renuncia a cosas porque ama al Señor. ¿Cuántos aman a Dios? Uno renuncia a cosas por amor a Dios, porque pone a Dios primero. Pero ¿sabe? Cuando uno no pone a Dios primero es porque ama las otras cosas. Seamos sinceros. Cuando uno no pone a Dios primero es porque hay otras cosas primero que uno ama. Ay. Y Jesús le dijo al joven rico, usted sabe la palabra de Dios allí, ¿no? Pero Él lo amó. Jesús lo amó, aún tomando una decisión que no era la decisión que Jesús esperaba. Sin embargo, Él lo amó. Dice la palabra de Dios, es necesario que yo mengüe y que Cristo crezca. Por eso Dios está dispuesto a ser una nueva persona, dijimos el domingo pasado. Pero Dios va a ser esa nueva persona siempre y cuando camines en lo que decidiste cada domingo que vienes a la iglesia. En lo que decides cuando estás aquí en el altar, decides cosas. Dios va a ser una nueva persona en base a cómo vivas lo que decidas para el Señor. Y si uno decide seguir al Señor, no importa, yo escribía esto esta semana, no importa las presiones que tengas o las propuestas que haya, porque tú vas a tener dentro tuyo esa fuente, ¿no?, de agua, como dice la palabra de Dios, que sacia para vida eterna. Dios va a sanar, Dios va a restaurar, y lo primero que Dios tiene que sanar es la iglesia, amén.
Lo primero que Dios tiene que encender es nuestra pasión por amor al Señor, volver a ese primer amor. Fíjate que el fuego, si no lo mantenemos, dice la palabra de Dios, que se apaga, ¿no? Se apaga. ¿Y qué se vuelve? Cenizas. Por eso este es un tiempo donde tenemos que mirar al Señor. Esta semana, aprovecha esta semana para acercarte al Señor, para confesarle al Señor cosas que por ahí no habías confesado antes. Pero esta es una oportunidad de limpiarte, de acercarte al Señor. ¿Sabes que cuando el Señor llamó a Eliseo? Ya estoy concluyendo en este día. Pero cuando el Señor lo llamó, dice Primera de Reyes capítulo 19, que Eliseo estaba trabajando con su padre con unos bueyes, la tierra, ¿no? Y vino el profeta Elías. Y dice allí que le tiró el manto, ¿no? Ese era un símbolo de que le estaba dando el ministerio a él. Le arrojó el manto a Eliseo, dice allí. Y este entendió inmediatamente que el profeta de Dios lo estaba llamando a ser un discípulo de él. Pero fíjate que Eliseo le dijo a Elías: necesito tiempo para despedirme de mis padres, necesito tiempo para hacer un asado con los bueyes y necesito utilizar el arado como combustible. Y cuando hayan, dice, comido todos, cuando no me quede nada, voy a ir atrás tuyo. O sea, esa era una clara demostración, por lo que yo veo acá, que Eliseo tenía que hacer lo que le faltaba y terminar con eso y dedicarse al ministerio. ¿Qué hizo él aquí? Estuvo ahí un tiempo, sí, pero dejó lo que estaba haciendo, lo dejó. Y dice también allí que quemó ese arado, ¿no? Quemó el arado. Yo pensaba en esta aplicación para el final y decía, nosotros también hemos quemado el arado, ¿no? ¿Qué les parece? Hemos decidido seguir a Cristo. Aún con las presiones y con muchos de nosotros, al principio fue muy difícil con la familia, la religión oficial y cuántas cosas. Por lo menos a mí me costó. Hoy están todos convertidos, pero hoy al principio fue muy difícil. Y aún así, uno decidió seguir a Cristo. Es como que quemamos el arado, hermano. Dijimos, no hay más nada que hacer con ese arado. Hay que quemarlo, cocinar y vámonos a lo que Dios nos llamó. Hemos dejado todo por el Señor. Pero si hemos dejado todo para el Señor, no volvamos atrás. No hay nada que buscar allá atrás. Hay que mirar hacia adelante porque el Señor, así como Eliseo le arrojó el manto, ¿sabes qué? El Señor te arroja el manto también. Dice, te estoy llamando. Te estoy llamando para separarte. Para separarte, para que tú lo sigas al Señor. Eso significa santidad. Separado, elegido entre muchos. Elegido. Yo siempre digo lo mismo. Tú estás siguiendo al Señor. Muchos quisieran y no pueden decidirse seguir a Dios. Muchos quisieran y ni siquiera se les ha predicado. Hay países donde solamente se conoce la palabra Coca-Cola, más que Jesucristo. ¿Sabía eso? Muchos quisieran y no tienen acceso. No se les ha predicado. Y nosotros fuimos elegidos, separados, para un plan, para un propósito. Y cuando Él te arroja el manto, ¿sabe qué le estaba diciendo ahí Elías a Eliseo? Sígueme. Sígueme, le estaba diciendo. ¿Y él qué hizo? Lo siguió, fue detrás de él. Fue detrás de ese llamado. Es como que él heredó ese llamado. Nosotros también heredamos de nuestros padres de la iglesia primitiva un llamado. La iglesia está viva a más de 2000 años porque hemos heredado un llamado. Y el llamado es a predicar el evangelio a toda criatura. Amén. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, que dice la palabra de Dios, será condenado. Que en este día podamos nosotros levantar nuestros ojos y mirar al Señor y dejar de mirar cosas que estamos mirando que no son buenas. Poner nuestra mirada en las cosas de Dios. Podamos, como el hijo pródigo, razonar, pensar, tomar una decisión. ¿Sabes? Lo último que tengo para decirte, el cristianismo son decisiones. Dios no nos pone un revólver a nosotros para que lo sigamos. No nos obliga, sino que Él utiliza el amor. Dice, con cuerdas de amor, ¿no? Los atraje. Qué tremendo. Con cuerdas de amor. Él utiliza el amor. Y allí en Apocalipsis dice que Él estaba golpeando, ¿no? Las puertas. Está buscando entrar. Que en este día encuentre corazones para que pueda entrar Jesús.
Amén. Cierre los ojos y pónganse en pie por un momento más. Que en este día le encuentre corazones, esa es mi oración.